Muy bien, son las 2:20, estamos en vivo hasta las 2 de la tarde con los días contados. Se está discutiendo en el Parlamento Nacional las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo al sistema judicial, presentado desde el oficialismo como democratización de la justicia. Daniel Arbeta es integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, es nuestro interlocutor y arrancamos, Daniel, agradeciéndote que estés aquí con el título, si se quiere, o la cápita de la ley, ¿no? Dice Ley de Democratización del Poder Judicial. Primero, si hay una ley que propone eso, quiere decir que hay que democratizarlo, que no es tan democrático. ¿Cuál es tu visión? Desde adentro, sin ser un hombre de la carrera judicial, porque esta es otra de las cosas que yo no dije en la introducción. Hay distintos perfiles de magistrados. Hay gente que arranca en los tribunales alcanzando cosas y llevando cosas, ¿no? Y hace el escalafón y llega un día a lo mejor a la Corte o a la Cámara. Y hay otros que por su prestigio profesional, por su formación académica, por una serie de situaciones, acceden ya a instancias superiores. En este caso lo máximo, que es la Corte, que es tu caso, ¿no? O sea que vos no hablás como un representante, no que no sea genuino, pero quiero decir, no un nacido y criado en la corporación judicial. No, bueno, pero ya tengo 5 años trabajando en la Corte y me permite una visión un poco más integrada, ¿no? Bien. La que tenía cuando estaba como abogado, ahora adentro del tribunal. Bueno, democratizar el Poder Judicial es un término muy ambicioso, hay que darle contenido concreto. Los proyectos, quiero hacer una aclaración, los proyectos que se han presentado son proyectos casi mayoritariamente válidos para la justicia federal. Bien. No tienen por ahora impacto en lo que es la justicia de la provincia de Santa Fe y en verdad me parece que no agotan ni mucho menos la pretensión de una democratización de la justicia, pero muchos de estos proyectos creo que significan un aporte, por lo menos a empezar un camino, y de esa perspectiva me da la impresión de que hacen algunas contribuciones positivas. Bien. Lamentablemente la coyuntura nos indica que a veces es difícil racionalizar la discusión cuando la puja política es tan dura. Pareciera que todo lo que viene de un lado merece ser descalificado por el sujeto que lo propone. Pareciera que del otro lado, si no aprueban lo que yo propongo, sin discusión... se transforman en actitudes golpistas o destituyentes. Digamos que están maximizadas las posiciones. Pero hay que desdramatizar esta cuestión. Sí. Me parece que es sano que se discuta sobre reformas al Poder Judicial. Es un poder del Estado, es un poder político, porque los actos del Poder Judicial son actos políticos, son actos de gobierno, es un poder que gobierna la polis. Una sentencia es un acto político, no en el sentido partidario, y que la política se encargue de repensar la morfología, la matriz de un poder como el judicial, que prácticamente viene con una herencia muy lejana, con una matriz muy burocrática, muy cerrada, me parece algo importante. Después está la discusión en torno al contenido de los proyectos. Yo creo que hay proyectos, me parece que hay un planteo muy maniqueísta. Hay proyectos, fíjese, hay proyectos que nosotros ya tenemos vigentes en Santa Fe, el ingreso democrático, por ejemplo, de los empleados, los cargos de funcionarios judiciales, etcétera, cómo se van a digitar a dedo. Esto es difícilmente... sí, apoyar eso es... La publicidad de los actos del Poder Judicial. Yo quiero pasar una propaganda, porque está muy poco difundido. Santa Fe tiene un sistema en donde las partes, ya no los abogados, pueden pedirle al tribunal una clave y el cliente puede ingresar por internet y chequear el estado de su juicio. Saber cómo va la causa. Si la causa si está cajoneada, si la están... ¿Cómo nos vamos a oponer a un proyecto de esa naturaleza? Declaración jurada de los bienes de los jueces. ¿Cómo nos vamos a oponer? Cámaras de casación. Media biblioteca de un lado, media biblioteca del otro. No está en juego la salud de la República en una discusión que reconoce doctrinarios a favor, doctrinarios en contra. Y gente de altísima reputación, además, no es que están todo lo bueno de un lado y todo lo malo del otro. Reputación, exactamente. Bueno, después le queda el tema de las medidas cautelares, que es una ley también discutible, puede tener objeciones la cuestión vinculada a los plazos exiguos que se plantean. Y finalmente, creo que está la madre de la discusión, que es el proyecto del Consejo de la Magistratura Nacional, pero que a fuerza de ser sincero me parece que primero hay que leerlo bien y después hay que puntualizar cuáles son los problemas concretos. Si usted me pregunta un agravio constitucional serio respecto al proyecto de la magistratura, independientemente de que yo lo comparta o no, y no sé si hay un agravio constitucional. Lo más discutido viene del lado de la elección popular de los representantes del Consejo de la Magistratura, que viene de la mano de una elección en donde se elegirán también diputados y legisladores, y entonces los que finalmente o generalmente se quejan son aquellos que creen que sus chances electorales no son buenas, porque acá hay otra cosa que hay que decir, Daniel. Cuando uno cree que va a ganar la elección,
Exactamente. ¿Le parece que eso puede llegar a ser favorable? Quiero decir, acá está contaminado por la coyuntura, es decir, es muy difícil desapasionarse o desapoderarse de la instancia en la que se está tomando esta determinación. Sí, está muy contaminado por la coyuntura y valen algunas aclaraciones. A mí particularmente es como que a uno no le suena, no le cierra bien que un juez vaya en una lista, en una elección primaria, etcétera. Pero convengamos que la partidización de la justicia, antes de la creación del Consejo de la Magistratura, a los jueces lo nombraban los gobernadores y los presidentes con acuerdo del Senado. Bueno, no nacían de un repollo divino. En Estados Unidos, que es un país que se da como modelo, en algunos estados los jueces son electos popularmente. Aquí sería imposible porque habría que reformar la Constitución. Voy a hacer una dirección y no te comprometo con mi juicio. Es decir, la penúltima movida en la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, en algunos sectores de la política de la provincia se celebró como un acuerdo de consensos el diálogo entre Reutemann y Usandizaga, por el cual Usandizaga ponía a Netri, que era un compañero de sus tertulias y cenas los días miércoles, sin perjuicio de la carrera judicial del doctor Netri y de su honorabilidad, que está fuera de discusión, ¿sí? Y Lore proponía a María Angélica Gastaldi, que era la presidenta del bloque de diputados, después fue presidenta del bloque de concejales, y es otra mujer de una carrera intachable. Pero quiero decir, ahí era a cara descubierta lo que Pero Pablo, es que en Estados Unidos, ¿qué pasa? En los estados que no se eligen, los propone, son republicanos o demócratas. Sí, sí. Y los propone el gobernador. Quiero decir, con esto tampoco nos desgarremos las vestiduras. España tiene un modelo parecido al que se propone en este proyecto de ley. Funciona desde el año 85. Las asociaciones más de izquierda, más conservadoras de jueces, van por los partidos políticos que los eligen. Se planteó la inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Constitucional Español dijo esto es constitucional. Por lo tanto, digamos, puede ser este un tema discutible. Sí, que incomoda. Estamos hablando de 6 proyectos de ley y los problemas que incomodan, los problemas discutibles, como vemos, son mucho menores que los que lamentablemente en esta puja tanto del oficialismo como de la oposición, pareciera que esta cuestión, que no digo que sea una cuestión menor, al contrario, una cuestión que merece una discusión seria y responsable, tampoco le va la vida, como ha dicho algún periodista, de la República. Claro, por supuesto. Ni se termina, ni muchísimo menos, ¿no? Ahora, vos decías que esto afecta fundamentalmente la justicia federal. Sí. En la provincia de Santa Fe, los mecanismos que se están discutiendo y disputando a nivel nacional no tienen un correlato porque tiene un sistema de diferentes características, ¿no? Santa Fe tiene un sistema en donde en la Constitución la propuesta de los jueces era ser gobernador con acuerdo del Senado. Los gobernadores desde los gobiernos peronistas fueron progresivamente, fundamentalmente con Revilio se crea el Consejo de la Magistratura, una autolimitación del gobernador. Se va modificando progresivamente con los gobiernos de Reutemann y Obey hasta que llega el gobierno de Wiener e implementa un sistema para el caso de la Corte similar al de la Corte Nacional, que es de objeción, que en verdad ya había sido, pública. Sí, pero ya había sido implementado por Obey cuando fue la propuesta del procurador Basso y la propuesta mía. Sí, sí, me acuerdo. Se publicó en los diarios, hubo un periodo de objeciones, hubo discusión, etcétera. Sí, sí. Quiero decir, los gobernadores vinieron autolimitando su facultad para designar los jueces con acuerdo de la legislatura. No hay un Consejo de la Magistratura, derivación por decreto, y el sistema de selecciones por concurso, integrando el jurado un representante de los jueces, un profesor y un representante de los abogados. El sistema que propone el proyecto nacional es selección por concurso público. Con un jurado integrado por 3 profesores universitarios académicos de universidad pública. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece eso? Yo lo defiendo. Bien. Me parece que las cosas tienen que estar, pero es una opinión personal, sí, no comprometo a nadie. No comprometo a nadie, pero que me parece bien que la diga además. El ámbito natural de la formación académica y de la evaluación son las universidades. Los jueces no nacimos para enseñar, ni para formar, ni para evaluar. Los jueces están para dictar sentencia, resolver conflictos. El ámbito natural de la formación y de la evaluación es la universidad. Después podremos discutir detalles, ¿no es cierto? La evaluación de los antecedentes creo que la hace el propio Consejo. Hay cosas rescatables. El Consejo de la Magistratura, el proyecto nuevo, propone, por ejemplo, los concursos previos, que eso va a permitir reducir la justicia de subrogantes, porque van a tener una lista de jueces concursados que van a permitir cubrir... Y son esos. Y no hay que darnos vuelta como pasó con el tema de la ley de medios. Que valen, tiene una vigencia de 2 o 3 años. Pero quiero decir con esto, me parece que es importante discutir sobre el Poder Judicial. Yo creo que la sociedad tiene que asumir, es un poder muy importante, un poder del Estado, y tenemos que asumir de que este es un problema, hasta le diría, de ingeniería institucional,
que no solo abarca a los abogados no podemos ser tan narcisistas de pensar que somos los únicos que podemos discutir sobre este tema y que somos los únicos que podemos imponer una solución. Bien, probablemente esto se vote entre esta noche y mañana. Esto es lo que se presumía, teniendo en cuenta que hay 132 legisladores en sus bancas, y que en el caso de Graciela Camaño, por ejemplo, que está hablando ahora y que seguramente se opone a alguna de las partes del proyecto, hay muchos opositores que han decidido sentarse, expresar sus ideas y salir y romper ese cerco del quórum, ¿no? Porque la otra estrategia de sectores que no querían que siquiera se tratara la ley era no dar quórum para que esto no tuviera naturalmente la posibilidad de su sanción. Pasará un tiempo hasta que esto se implemente, la reglamentación de la ley y eventualmente la coexistencia de dos consejos de la magistratura, porque si efectivamente se llegara a elegir consejeros en las elecciones de octubre, hay algunos que todavía tienen 1 año y medio de mandato. Van a permanecer. Y eso va a ser así. Sí. Van a permanecer. No se modifica ni se altera. Exacto. En absoluto. Bueno, muy bien. Veremos cómo termina esta historia, por lo menos parlamentariamente, porque si aprueba diputados las modificaciones que se le han hecho, algunas de las cosas que mandó el Senado, vuelve al Senado y el Senado, si no lo toca, porque no tiene 2/3, no tiene mayoría, quedará lo que se apruebe hoy en la Cámara de Diputados. Y sobre eso vamos a charlar seguramente más adelante. Muy bien. Muchísimas gracias por venir, Daniel. Ha sido muy amable. Hacemos una pausa. Cuando volvamos, un tema que importa y mucho a los rosarinos. Juega Newell's esta noche en el Coloso frente a Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores de América. Allí estará el doctor Herbeta, seguramente, y otros tantos más. Va siempre a la cancha, ¿no? Porque ahora, en estas instancias, salimos del programa, perdón, Víctor, hay algunos que van que no van nunca. Y entonces cuando el resultado no acompaña, dice, pero si fue fulano que no va nunca, vos vas siempre. Siempre, voy siempre. Desde muy pequeño voy siempre. Mi hijo también me acompaña. Está muy bien, entonces no es el caso. Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando vamos está Gabriel Penice para hablar de eso, para hablar de la otra semifinal. Qué paliza se comió el Barça. La primera vez en 20 años que no hay un tiro al arco de un jugador de Barcelona. Hoy los diarios catalanes hablaban de eso, ¿no? Recordaban un Milan, creo que le hizo 3-0, 4-0, 4-0 hace 20 años. Es la primera vez que se tiene registro de que Lionel Messi no patee una sola vez al arco, ¿no? Es un cúmulo de desventuras para el equipo catalán como no se veía hace mucho tiempo, y una máquina los alemanes, ¿no? Impresionante. Impresionante. Bueno, hoy es Borussia Dortmund contra el equipo de Cristiano Ronaldo, Real de Madrid, a la noche lo de Newell's, y tenemos una perlita para que vean cómo estamos, ¿no? El fútbol del ascenso para llegar a las ligas profesionales. En Rafaela, con 100 policías, casi que podían ser marca hombre a hombre los policías, los que estaban adentro de la cancha. Termina un partido con un gol con la mano y van a ver lo que pasó. Enseguida estamos con Gabriel Penice. Nos quedamos hasta las 2 de la tarde.